The Wild Project. Muy buenas a todos y a todas. Como esta semana estoy haciendo vídeo diario de terror en mi canal de YouTube principal, El Rincón de Giorgio, me es imposible traeros una edición normal del podcast, pero no os preocupéis que la semana que viene regreso a la normalidad y con un invitado espectacular, de los más grandes hasta el momento, pero tendréis que esperar una semanita para saber quién es. Para la gente que escucha el podcast y que muchas veces no es consumidora de YouTube, he decidido hacer este especial Halloween 2020 con una recopilación de varias historias reales de terror que he ido contando en mi canal durante los últimos tiempos y que estoy seguro de que os van a poner los pelos como escarpias. ¿Me escucháis la semana que viene? Os dejo con las vidas de unos seres humanos que hicieron cosas que ni os podéis imaginar. Empieza este especial Halloween 2020 en The Wild Project. Pogo, el payaso asesino que se disfrazaba para cazar jóvenes. John Wayne Gacy. Coulrofobia, es decir, el miedo a los payasos. Siempre me ha parecido algo curioso. ¿Cómo es posible que el concepto de payaso, que nace de intentar divertir, de intentar hacer reír, sobre todo a los niños, cause tanto pavor, tanto miedo a todo el mundo, pero sobre todo e irónicamente a los más pequeños? Yo mismo, cuando era un crío, tenía muchísimo miedo de los payasos. Recuerdo que había un anuncio de Mi Color, creo que es el anuncio que ha traumatizado a más personas en todo el mundo, en el que salía un payaso, varios payasos, ya no recuerdo exactamente. Me asustaba muchísimo, incluso teniendo que irme de la habitación donde estuviera la televisión para esconderme, porque ver esa cara pintada, esa nariz roja, esa expresión siempre sonriente pero de forma falsa, me aterraba. Mi Color, elimina la suciedad y protege los colores. Pues precisamente hoy hablaremos del payaso real más terrorífico de toda la historia. Hoy, en El Rincón de Giorgio, en plena semana de Halloween 2020, os cuento la historia de John Wayne Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Comenzamos. John Wayne Gacy, no confundir con el otro John Wayne, el actor de Hollywood, nace en Chicago, Illinois, en 1942. Y como tantos otros psicópatas que he traído aquí al canal, tengo que contaros que su infancia no fue una buena infancia. Volvemos a una familia desestructurada, sobre todo por parte del padre, alcohólico y maltratador, además de ser un hombre muy chapado a la antigua, una persona extremadamente machista que no soportaba ningún toque de feminidad en su hijo, un hijo que desde pequeño se sentía diferente, un hijo que tenía inclinaciones homosexuales desde muy chiquito, pero que nunca, incluso en su etapa adulta, nunca las aceptó, seguramente debido a no querer decepcionar más a su padre, un padre que lo castigaba duramente a la mínima. Las bofetadas, los cinturones en la cara eran corrientes, no tan solo con él, sino también con su madre. Cuando John Wayne Gacy, vamos a llamarle a partir de ahora Gacy porque se me hace extrañísimo llamarlo John Wayne, me viene constantemente a la cabeza el actor, y Gacy, que yo sepa solo hay uno famoso, pues cuando Gacy tenía 7 años de edad fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, concretamente un amigo del padre. Sí, ese padre que odiaba al homosexual, que odiaba a esa persona que mostrara cualquier tipo de debilidad, que no fuera el macho auténtico, el macho alfa como él mismo era. Pues un amigo, uno de sus mejores amigos, abusó de su hijo de tan solo 7 años, lo acorraló, lo metió en su camioneta y ahí, aunque es cierto que no fue un abuso gigantesco, no hubo penetración, no hubo un contacto oral, pero sí que hubieron tocamientos. Y lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es que Gacy nunca, jamás de los jamases, lo contó a nadie hasta que muchos años después se lo contó a la policía, cuando ya había asesinado como mínimo a más de 35 personas. Pero luego iremos al tema de los asesinatos. Continuemos con Gacy cuando era un niño. Durante su infancia, Gacy no era un niño muy saludable, tenía un evidente sobrepeso ya de pequeño, y de vez en cuando le daban unos mareos, y en uno de estos mareos se cayó al suelo y se abrió la cabeza, lo llevaron a urgencias y no encontraron nada extraño, pero se cree que algún tipo de problema cerebral, ya sea de nacimiento o ya sea a causa de este golpe o algún otro golpe que se pudiera haber dado, podría ser la raíz, la causa, el origen del comportamiento absolutamente psicópata y deplorable que Gacy tendría de mayor. Pero nos estamos adelantando otra vez. Tenemos a un Gacy, un niño
no demasiado marginado, tenía sus amigos. Era un chico callado, era un chico muy educado, se comportaba de forma espectacular con todo el mundo. A veces recibía un poco de bullying por su peso, pero nada grave. Aún así, no era un buen estudiante y a los 18 años decide irse de su casa, asqueado, hastiado del comportamiento, sobre todo de su padre, y se va a Nevada a trabajar de asistente mortuorio. Es decir, ayudaba con el tema de los cadáveres. Y ahí es donde empieza lo extraño. Cuando se quedaba a solas con los cadáveres masculinos, le encantaba meterse en el ataúd con ellos y acariciarlos. Y ahí reconocía que tenía sus primeras erecciones y sus primeros pensamientos homoeróticos, no tan solo con los cadáveres, sino también fantaseando en cómo sería esa persona en la cama antes de su fallecimiento. Le daba igual cómo estuviera el cadáver. Para él toda esa situación era excitante. Y ahí es donde tenemos el inicio de su caída a los infiernos. Al cabo de un par de años vuelve a Chicago, Illinois, conoce a una chica, se casa con ella y empieza a trabajar en una zapatería y lo hace realmente muy bien. Es un trabajador, parece ser, honrado, cumplidor, además tiene cierto carisma con la gente, consigue convencer a casi cualquier persona para que se compre cualquier tipo de zapato y es tan buen comercial que su suegro lo quiere para que dirija una de las franquicias de Kentucky Fried Chicken que él tiene, concretamente en Iowa, Waterloo, un sitio bastante rural. A lo mejor os suena porque Iowa es de donde son los Slipknot. Y es una tierra de pantanos, una tierra de las más rurales de Estados Unidos. No hay mucha cosa que hacer, pero sí que es cierto que hay 3-4 grandes ciudades. Lo demás es el ambiente que os podéis imaginar, ranchos, pantanos y hombres con cara de mala leche y escopetas. Ahí se va a vivir con su mujer, el negocio funciona de maravilla, tiene 2 hijos, que él mismo diría que es el momento más feliz de su vida, y se une a la Cámara Junior de los Estados Unidos, que es una institución que se dedica a formar a gente joven para que sea un buen líder, ya sea un líder político, un líder de la comunidad, un líder deportivo. Es un grupo de personas que trabajan con gente joven, una de las grandes perdiciones de Gacy. Aunque de cara a la galería es un triunfador, está casado, tiene hijos, la gente lo quiere, es una persona que ayuda a la comunidad, de puertas adentro la situación es muy diferente. Empieza a tener contactos homosexuales con diferentes hombres, hace proposiciones a casi cualquier hombre que se cruza y en el sótano de su casa monta timbas con otros hombres a la vez que ven pornografía y consumen drogas. En 1967 no puede contenerse más. Esos sueños de dominación que tenía hacia hombres jóvenes, esas fantasías en las que cogía a un chaval adolescente y le hacía de todo, no podían ser reprimidas ni un minuto más. En ese mismo año comete su primera agresión sexual. Un hijo de los miembros de la Cámara Junior de Estados Unidos, concretamente de la delegación de Waterloo, Donald Borges, es engañado por Gacy para que vaya a su casa de noche con la excusa de ver pornografía. Una vez ahí le obliga por la fuerza a mantener relaciones y a que practique sexo oral. Aunque Gacy lo amenazó de muerte si hablaba, el señorito Borges, de 15 años de edad, no tardó ni 20 minutos una vez llegado a casa a contarles a sus padres lo que había pasado. Sus padres hablaron con la policía y la policía interrogó a Gacy, que dijo que había sido algo totalmente mutuo, consensuado y que él no tenía culpa de nada. Aun con esas declaraciones está claro que iba a haber un juicio. Para evitar que Borges hablara más de la cuenta, Gacy contrató a un sicario para que le diera una paliza de muerte al adolescente, que consiguió zafarse, escapar y contarlo todo a las autoridades, que arrestó al sicario y también a Gacy. A causa de todo esto, Gacy sería condenado a 10 años de cárcel. Solo pasaría 18 meses. ¿Y cuál es el motivo? Pues como siempre en su vida, dar la apariencia totalmente contraria a lo que realmente era. Buen comportamiento en cárcel, ayudaba en cocina, se llevaba bien con todo el mundo, ayudaba a los otros reclusos. Cada vez que tenía una vista para pedir la libertad condicional, hablaba de forma magnífica. Consiguió convencer al sistema americano de justicia de que era una persona que ya podía estar en la calle, de que era una persona sana mentalmente y de que eso había sido un error y una malinterpretación. Así que 18 meses después salió, pero tuvo prohibido de por vida ver a su ya exmujer
y a sus 2 hijos. En 1971, Gacy vuelve de nuevo a Chicago, Illinois, se enrola en una empresa de construcción que al cabo de pocos años acabaría llevando él y sigue con esa terrible doble vida. De cara a la galería, el ciudadano perfecto, sus vecinos lo adoraban, pero cuando nadie lo veía, seguía acosando a chicos cada vez más jóvenes, hacía proposiciones indecentes, forzaba a algunos. Y para los que estáis pensando cómo es posible que este hombre siguiera acosando, abusando de otros y nadie lo denunciara, tenéis que entender que estamos en los años 70, una época completamente diferente, donde había muchísima vergüenza a reconocer que había sido abusado sexualmente, y más si era un abuso homosexual. Así que la mayoría de gente callaba, no decía nada. Como tampoco había consecuencias a nivel físico, no había una agresión brutal, no había palizas. Hoy en día todo se denuncia, por suerte, pero en esa época había muchísima tragedia sin denunciar. No os podéis ni imaginar cómo fueron los 60, 70, incluso 90 en todo el mundo. En muy poco tiempo sucedieron 3 cosas vitales. Gacy se volvió a casar, consiguió el mando de la empresa de construcción, tan solo contratando a chicos jóvenes, algunos de los cuales menores de edad. La tercera cosa es quizás la más morbosa para muchos de vosotros que tenéis muchísimo miedo a los payasos. Entre 1973 y 74 es cuando crearía su infame personaje, Pogo, el payaso. Empezó en su tiempo libre y de forma totalmente altruista y gratuita a presentarse en fiestas de cumpleaños de niños, como parte de su ayuda a la comunidad, a veces en familias que no tenían muchos recursos para contratar animación, a veces en familias de más recursos pero que simplemente tenían confianza con ese hombre y pensaban, el buen vecino que venga y que entretenga a mis hijos. No tenían ni idea de que cuando él estaba ahí, haciendo muecas, jugando con los globos, por dentro tenía ganas de hacer cualquier cosa con cualquiera de esos chicos. Pogo, el payaso, que más tarde sería reconocido como el payaso asesino. Y es que por ahora hemos hablado de mucho tema de abuso, de acoso, pero no hemos hablado de asesinatos. Pues esto cambia ya, cambia de una forma brutal, tan brutal que en poquísimos años llegaría a matar a más de 30 personas. Se creen que pueden ser perfectamente casi 100. Estamos hablando de uno de los asesinos más terribles de la historia moderna de Estados Unidos. El primer asesinato fue así. En 1973, mientras Gacy iba conduciendo, se fijó en la carretera y vio a un chico adolescente, un chico joven que estaba pidiendo autostop. Se paró y le invitó a un tour gratuito por Chicago con estancia final en su casa. No se insinuó, simplemente la acción de una buena persona que quiere ayudar a alguien joven que está viajando por el país. El chico aceptó. Recuerdo que Gacy era un genio en cuanto a engañar a las personas, en cuanto a carisma, en cuanto a parecer inocente, en cuanto a parecer una buena persona, y hicieron ese tour y por la noche fueron a su casa. Extrañamente no pasó nada del otro mundo, se fueron a dormir cada uno en una cama y de repente ya por la mañana Gacy se despertó, abrió los ojos y vio al chico con un cuchillo en la mano. En ese momento Gacy sintió terror, sintió pánico y pensó que le había llegado la hora, así que saltó, agarró el cuchillo de la mano del pobre adolescente y se lo clavó en el pecho repetidamente. Luego se fijó en el suelo y lo que no se había dado cuenta es de que ese chico le había hecho el desayuno como agradecimiento y se lo estaba trayendo a la cama. Muchos podéis incluso ahora sentir pena por el pobre Gacy. Pues para nada. ¿Sabéis qué dijo cuando contó este primer asesinato? Que en el momento de matar al chico sintió un orgasmo, que fue uno de los mejores momentos de su vida y que a partir de entonces tenía una nueva afición: matar a chicos jóvenes. El cadáver fue enterrado en el patio de un rancho que tenía Gacy, un rancho en el que enterró muchas de sus víctimas. Para que entendáis la magnitud de lo que había ahí dentro metido, la policía, cuando descubrió todo el pastel, estuvo meses desenterrando cadáveres, meses de trabajo para entender, para comprender cuántos muertos había ahí. Y esos son solo una parte de los totales. ¿Y qué pasa con la nueva mujer? Pues ellos dos tenían una relación bastante peculiar, no siempre vivían juntos y ella sospechaba, no que fuera un asesino, pero sí que era gay. Un día le encontró todo de revistas pornográficas masculinas, le preguntó qué era eso, incluso encontró unas esposas, bueno, material extraño, y él dijo simplemente que, bueno, era bisexual y que le gustaban los dos sexos.
Ella no estaba contenta, tuvieron una gran discusión y se divorciaron. Ya estaba libre y estaba preparado para hacer el mal de forma extrema, sin nadie que lo controlara. El primer asesinato fue el inicio de muchos otros. Los 70 fueron la década del caos para Gacy. Una vez se inició con esto, ya no pudo parar. Cogía a chicos a veces desamparados, los llevaba a su casa y ahí los drogaba, los ataba y les hacía de todo. Torturas durante horas. Cuando perdían el conocimiento, los volvía a reanimar para volver a empezar, hasta que al final los mataba y los enterraba en el patio o los enterraba en otros sitios que él nunca quiso decir. La mayoría de víctimas conocidas eran chicos jóvenes de entre 14 y 17 años. Muchas veces, como Pogo el payaso, seleccionaba y observaba a sus futuras presas. Ya nunca más haréis una fiesta con payasos y los veréis de la misma forma. Imaginaos que ese payaso que habéis contratado para vuestros hijos, incluso para vosotros mismos, si sois más jovencitos, os está mirando con una sonrisa y pensáis: qué buen chaval, qué buen trabajo hace. Pero por dentro, él puede estar pensando: él va a ser mi próxima víctima. Cuando nadie mire, lo voy a coger, lo voy a arrastrar, lo voy a meter en mi sótano y ahí estaré horas y horas divirtiéndome hasta matarlo. Pues así es como funcionaba John Wayne Gacy. Todo este frenesí asesino duró hasta 1978. Ya podéis contar todos los años en los que Gacy estuvo matando y llevando una doble vida de forma impecable. Incluso tiene una foto con la mujer del expresidente Jimmy Carter, Rosalynn Carter. Lo estaba consiguiendo, el sueño de todos los psicópatas. Pero todo llega a su fin. Y cuando ese frenesí, cuando esas ansias van en aumento, te hacen ser despistado, y cuando te confías y crees que nada te puede pasar, es cuando te atrapan. En 1978 cometió su último asesinato. En ese año secuestró a su última víctima, un chaval de 15 años llamado Robert Pist, que ayudaba en una farmacia. Entró en contacto con él, aunque ya hacía tiempo que lo estaba observando, y le dijo que tenía que hablar con él urgentemente porque había una oferta maravillosa de trabajo para un perfil como el suyo en su empresa de construcción, en la que estaba buscando gente joven, emprendedora, gente fuerte físicamente. Lo convenció, lo llevó a su casa y ahí lo mató. Habían testigos que declaraban que la última persona con la que había hablado el joven era con él, así que la policía se presentó y esta fue una de las primeras veces en las que Gacy no consiguió convencer del todo a la policía. Y aunque durante todos estos años había tenido otras pequeñas denuncias, había incluso estado muy poquito en comisaría, al final siempre conseguía salirse con la suya, pero esta vez no. La policía finalmente consiguió una orden de registro de su casa y encontraron objetos extraños como jeringuillas, ropa de un tamaño que no era el de Gacy, esposas. Él se excusó diciendo que eran juegos eróticos que realizaba normalmente, pero a partir de ahí la policía empezó a observar día a día con detenimiento todos los movimientos del payaso asesino. Él incluso llegó a quejarse a la propia policía declarando que se sentía acosado, que estaban violando sus derechos como ciudadano americano. Pero fijaos cómo son algunos psicópatas, incluso sabiendo que lo estaban observando, incluso sabiendo que había coches aparcados siempre en su casa, que siempre había un coche o dos siguiéndolo. Incluso así, se acercó a un chico joven para intentar llevárselo a su casa, primero por las buenas y después ofreciéndole marihuana. La policía, al ver esto, ahora sí, lo arrestó y se lo llevó para que nunca más volviera a salir de las dependencias judiciales. El 20 de diciembre de 1978, Gacy dio su particular regalo de Santa Claus, desde luego el cuerpo lo tenía, haciendo una extrañísima confesión, medio borracho. Perdió el conocimiento, ya sea por el alcohol o por los mareos que aún podía ser que tuviera, para después acabar reconociendo que había matado a 30 personas, aunque sus propios abogados estaban ahí diciendo que no hablara, que no dijera nada, y así fue el inicio del fin para Gacy. La policía, como os he dicho antes, empezó a desenterrar y ahí había más de 30 cadáveres, algunos de los cuales llevaban tanto tiempo enterrados que eran totalmente irreconocibles, además de que hay la sospecha con muchísimos fundamentos de que más de 50 otros hombres habrían sido asesinados por Gacy. Él intentó durante el juicio excusarse diciendo que habían sido muertes sexuales, una especie de juego erótico de asfixia, de ahogamiento que había provocado la muerte. No coló, por supuesto, y fue sentenciado a muerte. ¿Queréis saber cuáles fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy, de Pogo, el payaso asesino? Kiss my ass.
besadme el culo. Y así murió. Espero que vosotros hayáis disfrutado de esta historia terrible del payaso en el que se basó Stephen King para It. Si alguna vez os habéis planteado, hostia, ¿de dónde viene Pennywise? Pues viene de este hombre. Así que ahora ya conocéis de dónde surge el payaso ficticio más terrorífico de toda la historia, del payaso real más terrorífico de toda la historia. Nos vemos en un próximo vídeo de esta semana de Halloween 2020. Si lo estáis viendo esto en 2022, espero que también lo estéis disfrutando, porque estos vídeos no tienen época, son atemporales, como los payasos que dan miedo. Adiós. Este es el peor asesino de la historia de Japón, Tsutomu Miyazaki. Os prometí que si en el gameplay de Sad Satan llegaba a 200.000 likes, como así ha sido, haría este vídeo. Si os acordáis, en ese juego, en el código del juego, había la imagen de un hombre japonés en blanco y negro. Busqué información y encontré que era uno de los mayores asesinos de la historia de Japón. Un asesino en serie de niños, que practicaba la necrofilia, que hacía auténticas barbaridades con los cadáveres. Pues hoy toca contar su historia, una historia que, como podréis comprobar, es absolutamente oscura. Esta es la terrible historia de Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino otaku o el Drácula humano. Y en unos minutos entenderéis por qué este último apodo. Empezamos. Tsutomu Miyazaki nace el 21 de agosto de 1962 en Tokio, Japón. Y ya en su nacimiento tenemos seguramente el gran problema de toda su vida. Nace prematuramente y, lo que es más importante para el caso, con una importante malformación en las muñecas. Tenía las muñecas completamente fundidas, por lo que no podía mover las manos, que además eran extrañas, de forma normal. Tenía que mover todo el antebrazo para hacer cualquier movimiento con las manos. Esto acarrearía un importantísimo trauma para ese pequeño niño y un fortísimo bullying por parte de sus compañeros de escuela desde edades muy menores. Miyazaki se crió en una familia normal, unos padres estables. El padre era una persona con bastante influencia, dueño de una pequeña imprenta, una persona muy respetada, tenía 2 hermanas pequeñas y fue un niño relativamente normal, muy callado, tímido, le gustaba estar a su rollo, pero no había un comportamiento ni agresivo, ni extraño, ni que pudiera prever lo que pasaría en unos años. Era, eso sí, un niño que recibía constante castigo por parte de sus compañeros, que no paraban de reírse de su carácter introvertido y, sobre todo, de sus manos y de su deformidad. Era un niño increíblemente inteligente, seguramente el niño más inteligente de esa promoción, de esa edad, en toda su escuela. Sus notas eran sobresalientes, pero en la adolescencia, y sin que se supiera demasiado por qué, esto cambió radicalmente. Pasó de tener unas notas casi insuperables a ser un estudiante mediocre, que se despistaba muchísimo, que no hacía caso a los profesores, que iba completamente a su bola y que tenía ciertas dificultades para superar los cursos. Aún con todos estos problemas y este cambio de rendimiento, consiguió superar el instituto. Por nota no podía entrar en la universidad donde él había querido ir durante muchos años, así que se tuvo que conformar con un grado de técnico de fotografía. Se fue de casa de sus padres y estuvo unos años estudiando. Cuando terminó, regresó a casa y ahí ya nada nunca fue lo mismo. Su comportamiento era extraño, se había vuelto aún más taciturno, tenía brotes de ira que en cualquier momento podían surgir y con los que castigaba a veces a su familia. Se sentía incomprendido por sus padres, se sentía rechazado por sus hermanas y tan solo amaba, tan solo quería a una persona, su abuelo materno, el único que lo calmaba y, según Miyazaki, el único que lo comprendía y que nunca le fallaría. Pues el abuelo, el maravilloso abuelo, el único que lo podía controlar, murió al poco de que Miyazaki regresara a casa. Y aquí es cuando empieza todo el caos. Muchas de estas cosas que os voy a contar a continuación se saben porque él mismo las ha contado. Por ejemplo, al poco de morir su abuelo, cogió las cenizas y comió, ingirió una parte de ellas
porque decía que así se sentía más próximo a él, que de alguna forma lo tenía dentro de sí mismo. Estamos observando el descenso a los infiernos de un auténtico psicópata. Él siempre se sintió un ser inferior, tenía vergüenza de hablar con chicas, de intentar algo con ellas, porque sabía o pensaba que sería rechazado, que se reirían de él, y además tenía complejo, y esto no es ninguna broma, es así, de pene pequeño, por lo que tenía una vergüenza enorme de que alguna persona del otro sexo le viera el pene. Sacaba fotos a chicas por la calle. Un día, una de sus dos hermanas pequeñas se estaba duchando y notó algo por el rabillo del ojo. Giró su cabeza y se encontró con su hermano, con Miyazaki, que estaba observándola con la boca abierta y los ojos desencajados. Le chilló y le ordenó que saliera de ahí. Y él, enfadado, la cogió del pelo, la estampó contra la pared y se fue. Cuando su madre se enteró, fue rápidamente a buscar a su hijo. Le recriminó que qué estaba haciendo. ¿Qué era esta locura, este comportamiento? Que en vez de estar todo el día encerrado en su habitación, con sus cómics, con sus películas, que trabajara más, que ganara dinero y que fuera una persona de provecho. La respuesta de nuestro protagonista: abofetear a su madre lo más fuerte que pudo. Tsutomu desde siempre había sido un grandísimo fan de todo lo otaku, del manga, del anime, pero también del gore, donde niños y personas mayores hacían cosas. Buscaba desesperadamente películas snuff, películas donde personas reales eran asesinadas, torturadas. Se estaba convirtiendo en un obseso de eso y de la imaginación. El 22 de agosto de 1988 pasó a los hechos. Ahí fue cuando Tsutomu Miyazaki perpetró su primer asesinato. Un día después de cumplir 26 años y cuando hacía pocos meses que su abuelo había fallecido, Miyazaki cogió el coche, vio a una chica, una niña de 4 años que andaba sola por la calle, que iba de casa de su amiga a su propia casa. Yo tampoco entiendo muy bien esto, ni entiendo muy bien la cultura japonesa. Yo creo que una niña de 4 años nunca debería ir sola, pero es posible que fuera tan poco trayecto que casi no hubiera peligro. El caso es que Miyazaki secuestró a la niña, la metió en su coche, se fueron a una zona de bosque. Ahí la ató, estuvo con ella media hora, en la que no se sabe qué sucedió, la ahogó, la mató, después tuvo relaciones con el cadáver, nunca antes. Las relaciones sexuales siempre las tenía después del fallecimiento, seguramente porque tenía tanta vergüenza, seguramente porque tenía tantos complejos que no quería ni que una niña, una persona que nunca podría juzgarlo ni entendería absolutamente nada, pudiera decir algo malo de él. Después medio enterró el cadáver, se fue. Al cabo de unos días regresó cuando el cadáver estaba ya en descomposición, cortó sus manos y sus pies, se los llevó y los guardó para siempre en su armario. Miyazaki también cogió algún hueso de la niña, los trituró y preparó una cajita que dejó delante de la casa de los padres de esa pobre víctima, con un pequeño texto que ponía lo siguiente: Mari quemada, huesos, investigad, probad. Su siguiente víctima fue el 3 de octubre de ese mismo año, una niña de 7 años que también andaba sola por la calle. Miyazaki paró el coche, de alguna forma convenció a esa niñita para que subiera con él, la llevó al mismo sitio que había llevado a Mari, a su anterior víctima. Ahí la ahogó y volvió a tener relaciones con el cadáver. Cogió toda su ropa, la enterró bien enterrada y se fue. Como podéis imaginaros, por el tema de dejar una cajita delante de la casa de una de sus víctimas, Miyazaki disfrutaba haciendo sufrir a los demás. Una de las cosas que tuvieron en común todas las víctimas es que su familia recibía una llamada de alguien que no hablaba, simplemente respiraba muy fuerte. Y era obsesivo. Si tenía que llamar 20 veces para que le cogieran el teléfono y hacer su ritual, lo hacía. Lo hizo con las 4 niñas a las que mató. El 12 de diciembre de ese mismo año, rapta a una niña, Erika Namba, ya conocéis más o menos su modus operandi. La pone en el coche, la lleva a una zona rural, le hizo fotos desnuda, después la mató, practicó sexo con el cadáver, la enterró y se fue. Y en este caso también tuvo un detalle
con la familia, les hizo una postal donde, utilizando ese estilo tan peliculero de coger una revista, recortar palabras y ponerlo ahí en formato asesino en serie misterioso, escribió lo siguiente: Erika, frío, tos, cuello, descanso, muerte. Por supuesto, la policía de Tokio estaba alerta y desesperada, pero tenéis que entender una cosa, y es que Japón es uno de los países del mundo con un índice criminal más bajo. Hay poquísimo crimen, hay poquísimos asesinatos, por lo que es normal que en estos casos la policía no sea tan eficiente como podría ser Estados Unidos o muchos otros países en la que el crimen, los asesinatos, crimen organizado, es algo muy habitual. En Japón, incluso la mafia, la yakuza, es relativamente bien educada y en muchos casos se lleva muy bien con la policía. Por eso en un principio la policía iba desubicada, no estaba acostumbrada a algo así, a un asesino en serie en Tokio. Durante unos meses Miyazaki intentó controlarse, intentó evitar a la policía y de hecho no mató. Lo que sí que sucedió es que, por ejemplo, vio a una niña por la calle, cogió su cámara e intentó convencerla para hacer unas fotos, pero un adulto lo vio y tuvo que salir pitando, pero aún así seguía escondido, seguían sin descubrir quién era el asesino en serie que estaba aterrorizando Japón. Quedaba una víctima, y es que Miyazaki pudo contenerse hasta un límite. El 6 de junio de 1989 convenció a una niña de 5 años para que entrara en el coche con él, la mató, envolvió su cuerpo en una sábana, se la llevó a su apartamento y ahí durante días hizo de todo y cogió muchas fotos y grabó muchos vídeos. Y este es un material que la policía ha visto y es absolutamente... os podéis imaginar. Cuando el cadáver estaba en plena descomposición, le cortó las manos, le cortó los pies, enterró el cuerpo y de esa mano bebió su sangre, comió partes de esos restos y de aquí lo del apodo del Drácula humano. El 23 de julio de 1989, Miyazaki iba conduciendo y vio a dos niñas jugando, dos niñas de unos 5, 6, 7 años, lo que le obligó a detener el coche, sacó su cámara y le pidió a las niñas que posaran para él. Una de las dos salió pitando y fue a buscar a su padre para avisar de que había un adulto muy extraño que quería hacerles fotos. La otra niña, más inocente, fue convencida por Miyazaki, que la semidesnudó y que estaba realizando ya actos con ella. Cuando llegó el padre de la niña se volvió loco, empezó a perseguir y a pegar a Miyazaki, que consiguió escaparse corriendo, pero la policía a partir de ese momento ya estaba avisada. Tsutomu volvió al cabo de bastantes horas para recuperar su coche, pero la policía lo estaba esperando y fue detenido. Una detención que, según explican los que vivieron y vieron ese momento, para él fue como si unos amigos lo vinieran a buscar. Importancia cero, frialdad, incluso media sonrisa, cero culpa, y en principio se declaró como inocente. A los pocos días explicó todo. La policía registró su apartamento y eso era la absoluta locura. En total, en el apartamento de Miyazaki encontraron más de 6.000 cintas de vídeos, entre las que había, por supuesto, cosas suyas propias que había grabado, también muchas películas gore, anime. Era muy fan, por ejemplo, de una serie llamada Guinea Pig, que si queréis un día hablo de ella. Es una serie de películas ultra mega asquerosas, rozando casi lo snuff, aunque no son snuff, son ficción, pero muy desagradables. Dale mucho cariño, muchos likes, mucho apoyo a este vídeo y haré un vídeo sobre Guinea Pig. En el juicio él estaba tranquilo, lo examinaron varios psiquiatras, la mayoría determinaron que estaba como una puta regadera, que seguramente tenía esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple. Él mismo decía que había un personaje llamado el Conejo, que es el que realmente le demandaba que hiciera estos asesinatos, que él era en el fondo una víctima, y de hecho se pasó gran parte del juicio dibujando este conejo. En pleno juicio, el padre de Miyazaki no puede aguantar lo que está viviendo y se suicida. Una persona que descubrió que había engendrado a un monstruo sin saberlo, decide quitarse la vida, y las declaraciones de Miyazaki, hijo, son las de que se sentía como nuevo desde la muerte
de su padre, que era algo fantástico. Al final Miyazaki fue condenado a muerte, en Japón aún hay pena de muerte, condenado a morir por la horca. Y aunque estuvo muchísimos años en la cárcel, en una pequeña celda en la que se pasaba todo el día viendo anime en su televisor pequeñito, al final, en el año 2008, no hace tantos años, fue ejecutado y colgado, y los familiares de las víctimas pudieron obtener, si eso es lo que buscaban, algo de venganza, aunque por supuesto no hay nada que pueda recuperar a sus niñas, ni que pueda hacerles olvidar lo terrible de este caso, que sin duda yo creo que es de lo peor que he explicado aquí en el canal. Es un caso de ser humano que lo mejor que podía pasar es que directamente ni hubiera nacido, y si no, al momento que lo hubieran pillado y demostrado que era culpable, lo tendrían que haber ahorcado. Pero bueno, esto son cosas de la justicia. Si este hombre te veía, estabas muerto. Richard Ramírez, The Night Stalker, el acechador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, más conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno. Acompañadme hoy en esta aventura en la que conoceréis uno de los peores asesinos en serie de toda la historia, uno de los más diabólicos, crueles y carismáticamente trastornados. La historia de Richard Ramírez es un viaje complicado, lleno de baches y que no tiene un final feliz. Esto va a ser movidito. Comenzamos. Richard Ramírez nace en el año 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Hijo de inmigrantes mexicanos, su padre había sido policía en su México natal, pero al llegar a Estados Unidos tuvo que trabajar en el ferrocarril. Persona, su padre, extremadamente agresiva, propinaba contundentes palizas tanto a su mujer como a su hijo, Ricardo. Sus profesores y amigos del colegio destacaban poco de Richard Ramírez. Decían que era un niño muy tímido, muy callado, abstraído, pero tenía cerca, sin que casi nadie lo supiera, una persona que cambiaría su vida por completo. Su primo Miguel Mikey Ramírez. Mikey Ramírez era militar, un ex veterano de la guerra del Vietnam condecorado, pero que tenía un oscuro lado. Había violado, torturado, ejecutado de forma vil a cientos de personas en Vietnam. Ya sabéis que la guerra de Vietnam fue una de las más crueles y sanguinarias. Un buen puñado de soldados americanos cometían absolutas atrocidades en la jungla para evadirse de lo que era un suplicio, de lo que era levantarse sabiendo que en cualquier momento cientos, miles de Vietcongs podían saltar sobre sus cuellos y asesinarlos. Muchos de los que estuvieron en Vietnam volvían a casa locos, con estrés postraumático e incapaces de volver a la normalidad. Mikey fue uno de ellos. Pasaba muchas horas con su primo Richard, le enseñaba fotografías de mujeres que él mismo había violado y decapitado, le enseñaba a despellejar a una persona, cómo atacar y a violar a una mujer, cómo usar el puñal, cómo cometer torturas. Y todo esto mientras Richard tenía de 9 a 12 años. Precisamente en esa época, cuando Richard aún era un niño, sucede otra de las posibles causas de su descenso a los infiernos. Tuvo un accidente mientras jugaba con un columpio, se dio de cabeza y tuvo que ser ingresado. A partir de ese momento empezó a tener ataques epilépticos y le nació en él un terror, un pánico absoluto a la muerte. La única forma que encontró Richard de escapar de este temor era irse por las noches a los cementerios y pasar ahí horas y horas, contemplando las lápidas, sentándose encima de ellas y empezando a fantasear tanto sexualmente como criminalmente con las cosas que podría hacer a los demás, sobre todo a las mujeres. Un día, cuando Richard tenía tan solo 13 años y ya era un consumidor habitual de marihuana, estaba fumando con su primo Mikey cuando la mujer de este vino y le recriminó de forma vehemente la forma en la que trataba a su primo pequeño, un niño al que enseñaba técnicas de tortura, posturas sexuales, se jactaba de las atrocidades, violaciones, asesinatos en masa que había hecho en Vietnam. Mikey no toleraba que absolutamente nadie, y menos su mujer, le dijera nada que a él le desagradara. Así que fue a su habitación, cogió su revólver de calibre 38 y disparó a su mujer a bocajarro, asesinándola
en ese instante. Richard lo vio absolutamente todo. Mikey fue considerado no culpable por el juez, aduciendo el asesinato a un estrés postraumático debido a sus grandes hazañas con el ejército americano. Estuvo tan solo 4 años en un hospital psiquiátrico y luego salió y pudo hacer vida normal. Como podéis ver, tenemos todas las bases de un psicópata de manual: infancia muy dura, un gusto por lo mórbido, una persona que le enseña lo que es el mal, y no tan solo eso, sino que le enseña a disfrutar el mal, una predisposición a la psicopatía, ya sea por rasgos genéticos o por el accidente con el columpio. Si a esto le sumamos que Richard pasó de la marihuana al LSD y otras drogas mucho más duras, tenemos una auténtica bomba que estaba a punto de explotar. Hasta hace poco se pensaba que el primer asesinato de Richard fue cuando él tenía 24 años. Hace unos años, y gracias a pruebas de ADN, se supo que cuando él tenía 18 años y trabajaba en un hotel de Bedell, violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años. Una niña de ascendencia china llamada Mei Leung. Él tenía 18, ella tan solo 9. En su adolescencia, además de este horroroso crimen, empezó a tontear con el satanismo, robaba, atracaba, pasó por la cárcel varias veces y se dedicaba a martirizar a gente, sobre todo niños. Los raptaba durante unas horas y simplemente lo hacía para pasar un buen rato. Creo que Richard Ramírez ha sido uno de los asesinos, al menos de los que yo he podido ver, indagar, que más concuerda con la imagen de lo que es el mal. Era un ser absolutamente maligno, desprovisto de cualquier tipo de empatía y que solo buscaba su propia satisfacción. Los pequeños crímenes que estaba cometiendo en su adolescencia, a excepción del asesinato de la niña, se le estaban quedando cortos a Richard, que cada vez necesitaba saciar su sed, tanto sexual como criminal, de una forma más potente. Hasta que una noche, cuando tenía 24 años, cogió un cuchillo y se preparó para empezar a matar indiscriminadamente. Nacía ahí el Night Stalker, el acechador nocturno. El 28 de junio de 1984 se encontró el cadáver de una anciana de 78 años, Jenny Binkow, brutalmente asesinada en su apartamento de Los Ángeles. La habían apuñalado más de 30 veces y le habían cortado la garganta de una forma tan violenta que casi estaba decapitada. Como ya podéis imaginar, el asesino era Richard Ramírez. Parémonos un momento a hablar de ese Richard Ramírez de 24-25 años. Era un hombre que intimidaba, 1,85 y unos rasgos faciales que muchas mujeres considerarían muy atractivos. Esto lo hablaremos después. Es uno de los criminales que ha tenido más seguimiento femenino de todos los tiempos, pero en ese momento no se cuidaba para nada. No se cepillaba los dientes, que tenía podridos, consumía todo tipo de drogas y había abrazado completamente el satanismo. Adoraba a Satanás, y este culto al diablo se había convertido en una de sus grandes aficiones, junto con el heavy metal y el hard rock, sobre todo el grupo AC/DC, del que era un grandísimo fan. Y de hecho su canción Night Prowler acompañó a Richard en varios de sus asesinatos. Unos meses después de este segundo asesinato, empezaría una racha de muertes que lo convertiría en el asesino en serie más buscado de todo el país. Un auténtico terror en Los Ángeles. No es exageración si os digo que la ciudad estaba asustada, porque las muertes eran continuas, todas sucedieron en muy poco tiempo, y lo que tenía despistado a la policía es que no había un modus operandi. Se utilizaban diferentes armas, técnicas, daba igual si era hombre, mujer, niños, a veces había robos, a veces no, a veces había ataques sexuales, a veces no. Se comportaba de forma inhumana, como un animal salvaje. Algunos de los crímenes, para que entendáis la magnitud y lo grave del comportamiento de Richard, fueron los siguientes. Todos sus actos eran siempre de noche, de aquí lo de acechador nocturno. Entró en casa de una pareja de 64 años. A él, tan solo entrar, le disparó a la cara con un revólver de calibre 22. Su nombre era Vincent Charles Zazara. Su mujer Maxine intentó huir aterrorizada, pero no pudo. Richard la agarró del pelo, le preguntó dónde tenían el dinero y los objetos de valor. Ella logró zafarse, pero Richard volvió a atraparla. Enfadado, Richard la disparó y la dejó desangrándose en el suelo. Fue hacia la cocina, cogió un cuchillo y empezó a desfigurarla y a torturarla. Y mientras ella aún estaba viva, le sacó los 2 ojos. Otro terrible crimen fue cuando entró en casa de una madre que estaba con su hijo, un niño de 11 años, cogió al niño,
lo ató y delante de él violó a su madre repetidamente durante 2 largas horas. Richard amenazó a la mujer y le dijo que si tan solo una vez veía que miraba a su niño, sacaría los ojos a ambos, y lo juró por Satanás. Finalmente los ató juntos y se fue. En otra ocasión entró en casa de un matrimonio, el marido estaba arriba durmiendo, mientras la mujer estaba abajo viendo la televisión, mató al marido, fue rápidamente a buscar a la mujer, la ató, la llevó hacia arriba y la violó mientras ella contemplaba el cadáver de su marido. Después la mató a ella también, no sin antes coger un pintalabios de la casa y dibujar un enorme pentagrama en la barriga de la chica. Richard no era cuidadoso, no se tapaba la cara, no escondía sus huellas, así que tarde o temprano ese reino de terror tenía que llegar a su fin. Y por supuesto, unos meses después de esta racha de asesinatos brutal, llegó. En agosto de 1985, el acechador nocturno entró en casa de Bill Carnes e Ines Erikson. Mató al marido y atacó sexualmente a la mujer. Después robó todo lo que pudo de la casa. Antes de irse, volvió a hablar con ella y le hizo jurar por Satanás que no había absolutamente nada más de valor. Ella juró y él, en vez de asesinarla para que no hubiera testigos, ya que ella había visto perfectamente su cara, simplemente le dijo: di a todo el mundo que el Nightcrawler, que el acechador nocturno estuvo aquí. Y se fue. Ines Erikson pudo describir perfectamente la cara de Richard Ramírez y también destacó una cosa, y era que su aliento casi la hace vomitar en repetidas ocasiones. Ese aliento de una persona que no tiene ningún tipo de higiene, que no se cuida los dientes, que se droga, que ha abandonado toda humanidad para convertirse en una bestia, en un portador de desgracias. La policía distribuyó por todo el país, sobre todo en Los Ángeles, carteles con lo que sería algo muy parecido a la cara de Ramírez. Él lo vio mientras estaba por la calle y entró en pánico. Intentó huir, pero varias personas lo reconocieron y una multitud lo retuvo y empezó a apalearlo y a palizarlo. Richard Ramírez, el terror de Los Ángeles, estaba a punto de morir a manos de una turba enfadada. Si no llega a ser porque la policía llegó rápidamente al lugar, Richard hubiera fallecido en ese mismo instante. Quizás es lo que se merecía, pero sea como sea, ese no fue el día de su muerte. La policía se lo llevó y empezó un proceso judicial larguísimo. Desde ese momento pasaron 3 años hasta que se dictó sentencia en un juicio que fue muy popular en Estados Unidos, un evento social casi parecido al de O.J. Simpson y plagado de extrañezas. Por ejemplo, uno de los miembros del jurado fue asesinado a tiros mientras estaba llevando a cabo el juicio. Los otros miembros del jurado entraron en pánico, ya que pensaban que de alguna forma Richard desde la prisión había conseguido, a través de sicarios, a través de otras personas, llegar a un miembro del jurado y asesinarlo. Se tuvieron que hacer terapias psicológicas, cambiar varios miembros del jurado y al final se pudo proseguir. ¿Y cuál era su actitud mientras estaba siendo juzgado? Prepotente, altivo, satánico, agresivo, pasota, carismático, elegante, enigmático. Hay muchas palabras que podrían definir el carácter de Richard una vez es atrapado. Se arregló los dientes y con su pelo largo, sus pómulos perfilados y ahora una sonrisa viable, empezó a tener miles, decenas de miles de fans femeninas que estaban locas por él. Recibía cientos de cartas semanales de mujeres que querían tener un vis a vis con él, casarse con él, y al final lo hizo. Se casó con una de sus admiradoras. Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue condenado a muerte, encontrado culpable de absolutamente todos los cargos. ¿Murió entonces en la cámara de gas? Pues no, gracias a estrategias legales y a peticiones suyas se fue posponiendo y posponiendo su ejecución hasta que murió de forma natural por un linfoma cuando tenía 53 años. En la cárcel de San Quintín, donde estuvo hasta morir, se convirtió en una celebridad y de hecho, si os apetece, podría hacer en mi canal un vídeo analizando algunas de las entrevistas a Richard Ramírez, que son muy interesantes. Aquí ya no caben por un tema de tiempo, así que si me lo pedís mucho aquí en comentarios, le dais muchos likes, tiene éxito este vídeo como siempre, pues voy a hacer un análisis, reacción de las entrevistas de Richard Ramírez en la cárcel, que de verdad que son impresionantes. Y hasta aquí la historia de uno de los asesinos en serie más crueles de todos los tiempos, un ser que casi definió de forma abstracta y diría total lo que es el mal. El caníbal que se comió a su amiga por amor, Issei Sagawa.
Vayamos al caso que nos incumbe hoy. Traigo un personaje, uno de esos personajes de misterio, terroríficos, absolutamente real y que aunque lo que hizo es terrible, a día de hoy, 2020, es una estrella mediática en su país. ¿Y qué país es el único que puede tener un monstruo así como estrella mediática? Japón. Japón, ese país extraño, ese mundo aparte dentro del mundo occidental, tan cercano en algunas cosas y tan diferente en otras. Hoy voy a hablar de uno de los casos de canibalismo más increíbles que jamás se ha visto en la historia moderna de la humanidad. Hoy hablo nada más y nada menos que del caníbal de Kobe, es decir, Issei Sagawa. Issei Sagawa nace el 26 de abril de 1949 en el hogar de la mejor carne del mundo y la más cara, Kobe. Por cierto, si no lo habéis visto, hay un vídeo en mi canal donde yo estoy probando la carne de Kobe, una carne que es exquisita pero muy difícil de encontrar, auténtica y muy cara. Pues ahí nace en 1949 este personaje. Nace prematuramente y con una enfermedad en el intestino delgado llamada enteritis. Es un bebé muy pequeño, incluso siendo prematuro, muy delicado, muy enfermizo, y esto condicionará toda su vida porque siempre, ya desde la infancia, ya desde los primeros pasos como ser humano, es una persona muy pequeña, mucho más pequeña de lo normal, de aspecto débil, y esto provocaría en su personalidad un carácter introvertido, muy encerrado en sí mismo y sobre todo en la literatura y en el conocimiento, porque sí, como tantos otros criminales y personas excepcionales, aunque sea en un sentido negativo, Issei era una persona muy culta y muy inteligente. Sus padres, y es muy importante que hablemos de ellos, no viene de una familia desestructurada, donde hubiera abusos, donde le pegaran, le trataran mal, pero sí que eran dos personas extremadamente ricas, sobre todo su padre, e influyentes. Su madre, directora o una de las editoras jefes de un periódico importante de Japón, y su padre, director y jefe de una gran empresa de agua japonesa, Kurita Water Industries. ¿Y por qué es tan importante hablar de sus padres? Porque aunque sus padres, por su forma de tratarlo, no lo hicieran diferente, sí que el ser tan ricos ha provocado una serie de circunstancias que han permitido que, como os he comentado en la introducción, a día de hoy Issei sea considerada una auténtica estrella mediática. Pero llegaremos a esto luego. Vayamos a la infancia de este pequeño Issei, un chico, como digo, introvertido, no tenía demasiados amigos, tampoco es que sufriera un gran bullying, era una persona simplemente solitaria. Pero él, desde pequeñito, no tan solo era diferente por fuera, sino también por dentro. Un sueño le aterraba y le obsesionaba, el sueño de ser comido vivo. Soñaba que estaba en una olla hirviendo y que lo estaban cocinando para comerlo. Este sueño se le repetía una y otra vez, y lo que en principio era terror, era pavor, poco a poco se convirtió en gusto, en cierta adicción al pensamiento de que un humano devorara a otro, aunque fuera él el devorado. Issei se despertó sexualmente muy temprano y empezó a experimentar, y esto es explicado por él mismo, sexualmente con su mascota, con su perro, con el que practicaba, y tampoco entraré mucho en detalles, actos de bestialismo, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Estamos hablando de un niño de unos 12-13 años que empezaba a mantener relaciones sexuales por experimentar, por probar un impulso que tenía y que no podía satisfacer con nadie. Una vez ya satisfechas ciertas necesidades sexuales, empezó a obsesionarse con las pelvis de las personas, independientemente de hombre o mujer, pero con los años nació ese impulso, esa obsesión, esa compulsión hacia la mujer. Y un tipo de mujer muy característica, a poder ser rubia, europea y muy guapa. Avanzamos unos pocos años y entramos en la adolescencia de Issei, en la que devoraba, y he encontrado la palabra perfecta, devoraba libros, y empezó a buscar, a necesitar un tipo de literatura muy particular, una literatura en la que el canibalismo fuera elemento protagonista. Y ahí, buscando relatos y relatos, encontró una cultura, la cultura azteca, que hacía un ritual que le pareció espectacular. Los aztecas devoraban el corazón de sus más grandes enemigos para que, al devorar ese órgano,
esa fuerza, esa energía pasara a formar parte de ellos. Ese concepto de devorar a alguien para que de alguna forma entrara a formar parte de uno mismo, se le quedó grabado y es algo que ya le acompañaría para toda su vida. Todo lo que tenía de perturbado mental, lo tenía de inteligente, de aplicado y de listo. Quería ser filólogo inglés, por lo que con unas notas maravillosas decidió ir a una de las universidades en ese momento más prestigiosas de Japón, la Universidad de Wako. Y ahí su peligrosidad hizo un clic, porque pasó de sus fantasías a la realidad. Empezó a frecuentar prostitutas y una de las cosas que más quería hacer con ellas no tan solo era el acto sexual, sino que cogía un cuchillo, un pequeño cuchillo que luego mostró, lo ponía en el cuello de la prostituta y la amenazaba con matarla y comerla. Y luego le pedía a la prostituta que hiciera exactamente lo mismo con él. Y esta especie de juego macabro, primero con mujeres de pago, fue algo que le desinhibió y que le permitió pasar de este teatrillo a la realidad. Cuando tenía 24 años y estaba ya acabando su máster en literatura inglesa, siguió a una mujer alemana, una mujer rubia, guapísima, joven, por la calle hasta su casa. La mujer era una universitaria que estaba de intercambio en Japón. Issei se coló en su casa y lo que quería hacer era lo siguiente. Quería cortarle un poco de sus cachetes, de su parte baja, de su culo, hablando claro, coger esa carne, irse corriendo y luego devorarla. ¿Pero qué pasó? Que en el momento en que él entró en la habitación, cogió el cuchillo y ese cuchillo entró en contacto con la carne de la pobre chica, la chica se despertó, se alarmó, gritó y él salió corriendo y lo engancharon. ¿Pero qué pasó? Que su padre era muy influyente y muy rico. Llegaron a un acuerdo con la otra parte, con los abogados de esta chica, un acuerdo que seguramente fue millonario y todo quedó en nada. Issei se sentía agobiado en Japón, sus fantasías no paraban y ya estaba a punto de poder cumplirlas. Pero Japón es un país muy estricto, que está muy controlado, muy pocas personas extranjeras. Es verdad que en los últimos años el turismo ha aumentado, pero sigue siendo un país en el que no hay mucho turismo. Tú vas a España, vas a Italia, vas a Estados Unidos y está lleno de turistas. Ahí no. Por lo que su búsqueda de esa mujer europea rubia, guapa, era muy dificultosa. ¿Qué hizo Issei? Decidió doctorarse en París, en la Universidad de la Sorbona, una universidad maravillosa, de un altísimo nivel económico, no había ningún problema, su padre millonario, y también intelectual, él cumplía con los requisitos, por lo que decidió hacer el doctorado de literatura inglesa en Francia, y en pocos meses ya estaba viviendo allí. Él mismo explica que en los primeros meses cada noche había una prostituta en su casa y que siempre tenía en la cabeza la misma idea: me la voy a comer. Pero nunca conseguía hacer el paso. Cuando alguna vez iba al armario a buscar una pistola o un cuchillo, quedaba petrificado y no podía hacer nada, por lo que la chica al final, después de tener relaciones sexuales o no, se acababa yendo. Pero en el año 1981, cuando Issei tenía 32 años, las cosas cambiaron y todo fue porque conoció a una chica holandesa que estaba estudiando también en esa universidad. La chica se llamaba René Hartevelt y en unos pocos meses sería devorada por el mismo Issei. Se conocieron en la universidad y en la cabeza de Issei se mezclaron dos grandes ideas. Por una parte la amaba, estaba completamente loco por ella, pero por otra parte quería comerla. Durante meses nació ahí una relación de amistad, cortejo, aunque es cierto que por parte de René nunca hubo ninguna intención de tomarse a Issei nada más y nada menos que como un amigo. Issei estaba totalmente encerrado en la friendzone y de ahí no saldría jamás. Pero él lo intentaba. Y lo intentaba. Y ella lo tenía más como un hermanito exótico de Japón, que le contaba sus historias de ese país tan magnífico, tan extraño, tan diferente, pero nunca hubiera imaginado que eso iría a ningún lado y podía estar incluso en su casa sin ningún tipo de miedo. Si supiera lo que Issei realmente estaba pensando, nunca jamás hubiera puesto un solo pie en ese piso. Porque en ese apartamento, en el apartamento en el que muchas veces René cenaba, pasaban un rato leyendo poesía, porque tenían muchísimos intereses en común, la poesía y la literatura, cierto tipo de películas. Muchas veces el propio Issei ha confesado que iba a un armario donde tenía una escopeta y una pistola, cogía la pistola, daba unos pasos hacia el comedor donde estaba ella y no podía. Volvía, escondía la pistola y lo dejaba estar. Pero este tipo de asesino, este tipo de criminal, este tipo de loco, hay un día que rompen barreras. ¿Sabéis por qué? Porque no pueden resistir el impulso.
porque hay una fuerza que, aunque sepan que está mal, es más fuerte que nada. Y ese día fue en junio de ese mismo año. El 11 de junio de 1981, Issei invitó, como otros días, a casa a cenar a René. René, una chica de en ese momento 25 años, fue, bueno, tranquilamente pensando que pasarían una velada más hablando de sus intereses en común. Pero ese día Issei no titubeó. Fue al armario, cogió una carabina que tenía y mató a René a sangre fría. Y ahora viene la segunda parte, lo que él realmente quería. Empezó a cortar y a comer. Dejadme que os cuente cómo fue exactamente, porque te das cuenta cuando escuchas estas cosas de que hay gente que tiene un mundo totalmente diferente a lo que consideramos normal. En algunos casos quizás para positivo, en este caso para negativo. Cuando la mató, lo primero que pasó es que él mismo se desmayó del impacto de lo que había sucedido y del miedo de que alguien hubiera escuchado el disparo. Se despertó al cabo de pocos segundos, fue un desmayo de esos que pierdes un poco el conocimiento pero que estás ahí. Entonces se dio cuenta de que tenía que seguir con el plan. En ese momento mantuvo relaciones sexuales con el cadáver y empezó a morder, pero se dio cuenta de que sus dientes no eran suficientemente fuertes como para cortar. Fue a comprar un cuchillo de carnicero, volvió y cortó y comió. Cuando digo que comió, no digo que cocinó. No, estoy hablando de que la carne ahí, tal cual, se le empezaba a comer. Le encantó la sensación. Siguió cortando, pero esta vez decidió ir a la cocina, cocinarla como si de un Hannibal Lecter se tratara, prepararse unos platos que según él fueron deliciosos, incluso le recordaban a la textura del sushi. Nunca más volveréis a comer sushi igual. Y siguió comiendo, hasta que no pudo más. Luego cortó el cadáver en trozos, guardó algunas partes en el frigorífico y al cabo de unos días de mantener el cadáver ahí, cogió algunas de las partes sobrantes, las puso en unas maletas y las lanzó en un grandísimo parque que hay en medio de París, el Bosque de Boloña, que está justo al lado del río Sena, es bastante céntrico. Un riachuelo que hay, tiró las maletas, pero al cabo de unos días, como esos ríos tienen muy poca profundidad, unos turistas vieron unas maletas en las que sobresalían algo extraño. Hay como un apéndice que sale, ese apéndice era un brazo, y aunque dado el estado de los restos de la pobre chica les fue difícil determinar quién era, al final la policía francesa, que es mucho más competente que la policía japonesa, al menos en ese momento, llegaron a encontrar a Issei, que no tuvo ningún problema en confesarlo absolutamente todo. Confesó todos los actos que os he contado, confesó que hizo fotos de todo el proceso, desde el primer momento en el que mantuvo relaciones sexuales con el cadáver, hasta los cortes que hacía, platos con su carne. Todo esto está fotografiado y guardado en un álbum que está, imagino, en las dependencias judiciales de Francia, de París, que la gente que lo ha visto ha quedado perturbada a un nivel extremo, incluso como buen caníbal de alto standing, a lo perfectamente clon japonés de Hannibal Lecter, destacó qué partes le habían gustado más, nombrando los pechos como la más jugosa y con la que se podía hacer más combinaciones para comer, una auténtica locura. Y aquí viene una de las partes más sorpresivas de toda esta historia, porque no es el asesinato en sí, que por desgracia ha habido más caníbales en la historia de la humanidad moderna, porque por supuesto, Edad Media, Edad Romana, prehistoria, habrá habido muchísimo más canibalismo, pero en la época moderna ha habido casos, quizás no muchos, conocidos, pero ha habido casos. Pero lo que es increíble es que, y ahora os vais a quedar alucinados, solo fue condenado, es muy fuerte esto, a 2 años de cárcel en Francia. 2 años, lo típico, informe psiquiátrico, que no fue consciente de lo que hizo, cuando todo el perfil que se hacía y que se ha hecho con los años de Issei dice lo contrario, que es una persona muy fría, muy inteligente, perfectamente consciente de lo que hace, perfectamente capaz de discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y entonces, ¿cómo es que en Francia, que no es un país de Chichinabo, no estamos hablando de un país tercermundista donde las leyes van y vienen? Pues como en muchos casos polémicos del primer mundo, lo que pasó fue el dinero. Se ha sabido con los años que el padre de Issei pagó mucho dinero a autoridades francesas para que la condena fuera mínima y para que al cabo de muy poco tiempo Issei volviera a Japón, con una sola condición, que sería internado de por vida en un psiquiátrico. Entre medias, para acelerar el proceso de extradición de Francia a Japón, dijeron que tenía una enfermedad terminal, que se estaba muriendo. Mentira, porque a día de hoy sigue vivo. Vuelve a Japón y pasa 15 meses en una institución psiquiátrica, solo 15 meses, en teoría era de por vida, y su padre consigue que lo liberen,
Le hacen una evaluación y encuentran que está perfectamente sano de la mollera, que fue una crisis psicótica temporal y que es una persona que perfectamente puede vivir en libertad, y así es el caso. Pero dejadme leeros una cosita que él mismo dijo durante este proceso y que él mismo ha dicho durante los siguientes años, porque ahora os contaré que es una estrella mediática total y absoluta en Japón, y os prometo que se os van a helar los machos con la frialdad y cómo habla de según qué temas el señor Sagawa. Atentos. Esto lo relató el juez poco después de ser atrapado. Desde hacía tiempo tenía ganas de comérmela. Muy frecuentemente he tenido ganas de comer carne humana, y esto desde hace ya mucho tiempo. En varias ocasiones, cuando hacía el amor, me daban ganas de comerme a la mujer que estaba conmigo. Me atormentaba desde hacía tiempo la idea de hincar los dientes en la suave carne blanca y perfumada de mi amiga, y me preguntaba, ¿por qué está prohibido comer carne humana? La tentación fue para mí demasiado fuerte, no supe resistir. La desnudé y abusé de su cuerpo. Después comencé a cortarla a trozos. En aquel momento pensaba que esa era la mejor manera de esconder su cadáver y de sacarlo de mi casa. Mientras cortaba aquel cuerpo con un cuchillo eléctrico, yo no era Issei. Era un médico. No era un médico, era un diablo. Era Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba. Volvemos justo al día de su liberación en el psiquiátrico de Tokio, en el que pasó 15 meses. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues que empezó a ser una estrella mediática porque la gente estaba fascinada por él. Se lo tomaron, aunque sí que es verdad que habían ciertos críticos, se lo tomaron como una diversión, como un divertimento más, como una persona que contaba una historia que parecía inverosímil pero que era totalmente real, y de aquí surgieron libros de poesía, libros donde él relataba cómo se sintió, lo que pasó, cientos de entrevistas en televisión, apariciones en realities, incluso hay el rumor de que ha grabado alguna cinta erótica en la que de alguna forma recreaban su crimen y su asesinato. Y lo que todos os estáis preguntando, ¿ha vuelto a matar? ¿Ha vuelto a comer? Pues la verdad es que se sepa, no. Él mismo ha afirmado que alguna vez tiene el pensamiento, pero que jura por todo que nunca jamás podría volver a quitar una vida, porque según él, en ese momento, cuando hizo eso, lo hizo por amor, porque pensaba que el acto de comerse a esa chica, de alguna forma, era un homenaje a su belleza y que al formar parte de su cuerpo, de alguna forma se unirían para siempre, pero que eso lo vio en ese momento y que ya no pensaba así, que se dio cuenta de que fue un crimen total y absoluto y que nunca, jamás de los jamases, podría volver a matar a un ser humano. Lleva 30 o 40 años manteniendo esa promesa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que es normal que esté en libertad? ¿Creéis que fue poco tiempo? Yo creo que es evidente que fue poco tiempo. ¿Creéis que es una persona que puede vivir en sociedad? Por ahora el tiempo le ha dado la razón, pero nunca se sabe con estos casos. Sigue siendo una persona conocida, famosa, le han hecho cientos, miles de documentales y vive en Tokio bajo otra identidad, pero es reconocible, y creo sinceramente que es un caso excepcional y que es un caso fascinante. Este chico es uno de los grandes monstruos de la Deep Web, Matthew Folder. Hoy voy a explicaros una de las historias más macabras, repugnantes, asquerosas de toda la Deep Web. Cuando hablamos de Deep Web, hablamos de ese internet que no está indexado en los grandes motores de búsqueda por el motivo que sea. Pues hoy os contaré una historia de la Deep Web que es absolutamente real, por desgracia, porque la persona que conoceréis es de lo peor que se ha visto jamás en toda la historia moderna. Él es Matthew Folder. Este vídeo lo patrocina, como no, el Cáliz Pedro, uno de los artistas más grandes del mundo. Empezamos. Aviso que en este vídeo voy a tratar temas muy macabros. De hecho, ya veis la iluminación oscura de mi habitación. Esto significa temas chungos y voy a relatar cosas bastante desagradables. Así que si os quedáis aquí, ya sabéis a lo que ateneros. ¿Alguna vez, supongo que no, habéis escuchado el término hardcore? No estoy diciendo hardcore de duro, para nada. Estoy diciendo hard de herir, H-U-R-T. Es el término con el que se refiere la pornografía súper extrema que se basa en el dolor, de aquí hard, sobre todo a gente débil, niños, incluso bebés. Es importante que conozcáis este término porque esta historia gira alrededor de esta práctica tan asquerosa. Y ahora sí, conozcamos al gran protagonista
de la historia, Matthew Fowler, que nació hace 31 años en Manchester, Inglaterra. Viene de una familia bastante adinerada, familia normal, va a un buen instituto y desde pequeño demuestra una gran inteligencia y saca las mejores notas. Tan es así que puede matricularse en Cambridge, que es una de las mejores universidades del mundo, seguro que la habéis escuchado varias veces. Cambridge y Oxford son las dos mejores del Reino Unido. Y ahí se doctora con grandísimas notas en geofísica. Tiene amigos que lo describen como una persona muy divertida, muy simpática, extrovertida, amigo de sus amigos e incluso tiene pareja, que por el pelo que me lleva, déjame decirte que ole tus cojones. Dicho esto, tenemos el perfil del típico empollón simpático. Para nada nos viene a la cabeza un psicópata, un sociópata, ya que normalmente vienen de familias desestructuradas, han abusado de ellos de pequeños, han tenido mucho bullying en el colegio. Normalmente las personas que hacen el mal son personas que han recibido el mal desde que son pequeñas, así que salen un poquito desviadas y aquí es cuando empiezan a nacer las psicopatías o los problemas. Pero en este caso no, tenemos a un chico absolutamente normal, investigador de posgrado de día y depredador sexual de noche. Antes de contaros exactamente qué hacía este criminal, déjame deciros que estuvo casi 10 años haciendo lo que os voy a contar. Casi 10 años en los que estuvo impune, en los que la policía no pudo atraparlo. Y esto son muchísimos años para cualquier criminal, sea del tipo que sea, lo que ya denota una gran inteligencia y muchísimos conocimientos de encriptación de internet, porque sí, sus crímenes nacieron y vivieron online. Cuando tenía unos 19 años, Matthew empezó a entrar en la Deep Web y más concretamente empezó a buscar sitios, páginas webs que trataran el tema de lo extremo y la pedofilia. Y cuando hablo de extremo me refiero a hardcore, a lo peor, denigraciones humanas, sexo con bebés, sexo con niños, violaciones de la forma más agresiva. El hardcore es lo peor de lo peor de lo peor. Es tan fuerte que incluso pedófilos reconocidos huyen de él. Es sin duda el grado de depravación más alto al que puede llegar un ser humano en el territorio, vamos a decir sexual, porque para mí esto ya no es ni sexo, pero vamos a decir que en el territorio de las parafilias es lo más bajo, son las mazmorras de lo peor. Ahí empezó a buscar material e hizo conocidos que tenían los mismos gustos que él, pero rápidamente se cansó. Quería ser protagonista, quería ser elemento activo y no pasivo de ese ambiente, sobre todo de la página Hard to the Core, que era el auténtico punto de reunión donde la gente más enferma del mundo se reunía para compartir vídeos de violaciones a bebés. ¿Os suena Daisy's Destruction? Que es una leyenda urbana, que hay gente que dice que no es verdad, que no existe. Es el vídeo en el que supuestamente una mujer maltrata de todas formas un bebé llamado Daisy. Pues ese vídeo es totalmente real y de hecho la persona que lo hizo está en la cárcel. Esto da realmente para varios vídeos. Peter Scully era el enfermo mental criminal que está en la prisión y que grabó ese vídeo, así como también un día podría explicar la historia del fundador de esa página web, de Hard to the Core, que es Matthew David Graham, conocido en ese ambiente como Lux y que también está en la cárcel, pero hoy me voy a centrar en Matthew Fowler. Como os digo, Matthew se cansó simplemente de mirar, tenía ansias de protagonismo, quería ser reconocido, quería ser venerado, quería publicar un post con algo suyo que tuviera una gran acogida de gentuza como él. Ideó un plan maestro que duró casi 10 años. En el internet convencional, el internet que usamos todos, buscaba personas débiles, personas con problemas, buscaba, y cuando encontraba una víctima, normalmente o casi siempre hacía lo mismo, se hacía pasar por una chica, una artista llamada Liz. Ahí era muy simpático, tenía una gran capacidad para la manipulación, una falsa empatía, conseguía llegar a la raíz del problema de esa persona con la que estaba hablando, casi siempre conseguía sus objetivos. ¿Y qué es lo que quería él? Pues quería que le enviaran primero fotos subidas de tono, ya fuera porque las necesitaba para algún proyecto artístico, ya fuera porque a cambio les conseguía algo que ellos querían. Por ejemplo, había una chica en un internado
que quería un perro. Pues él, utilizando el perfil de Liz, le aseguraba que le compraría un perrito precioso si le enviaba una foto en topless. Y así empezaba con casi todo el mundo. Y una vez captado el primer material, Matthew cambiaba por completo. Se volvía alguien agresivo y muy demandante, y cuando sus demandas no eran cumplidas, que era en el 100% de los casos porque precisamente es lo que él buscaba, la rebelión de esa persona débil que él sabía que podría controlar. ¿Qué hacía? Los amenazaba. Amenazaba con publicar esas fotos en internet o enseñar esas fotos a sus familias, a sus amigos, a sus trabajadores, a sus compañeros de colegio. Por ejemplo, esa chica que quería el perro le contó que estaba recibiendo muchísimo bullying en el orfanato. Pues él amenazó con enviar esas fotos a todas sus amigas. ¿Y qué pedía a cambio? Primero, fotos sexuales cada vez en posiciones más extremas. Y ojo, que sus víctimas solían ser muy jóvenes. Se tiene constancia que la más joven tenía solo 13 años. Imaginaos poner a una niña de 13 años en una situación así. Una situación en la que ha sido engañada, en la que ha mostrado algo que para una niña tan pequeña es muy fuerte y que ese hijo de la gran puta la está manipulando para conseguir más. Os voy a decir algunas de las cosas que Matthew literalmente les pedía que hicieran, y de esto hay fotos y vídeos. Todo real. Por supuesto, todo tipo de cosas relacionadas con el sexo, vídeos, fotos, os podéis imaginar el tipo. Pero también les pedía vídeos lamiendo sus propias heces, bebiendo su orina. Les obligaba a ir a váteres públicos, el váter de un McDonald's, de una estación de metro, y a grabarse mientras lamían el interior del retrete, que comieran comida de perro, que se hicieran fotos con carteles alabando a Hitler o con mensajes súper racistas, y lo más grave, obligarles a violar a otras personas, sobre todo a sus propias hijas. Uno de esos seres humanos que fueron abusados por culpa de Matthew fue un bebé. ¿Y qué hacía él con todo este material? Lo compartía en la Deep Web, sobre todo en el foro que os he comentado, Hard to the Core. Ahora veréis unos pequeños vídeos superpuestos de cómo él está colocando algo. Bueno, otra cosa que también hacía era ir a servicios públicos o de la universidad y colocaba cámaras que utilizaría posteriormente para chantajear a más personas. Pero todo esto online. Él nunca físicamente quedó ni tocó a ninguna de las personas, sobre todo chicas muy jóvenes, con las que mantenía esta relación de poder. Porque sí, la clave aquí, para mí, es el poder. Yo dudo mucho de que este degenerado hiciera esto solo por sexo, solo por atracción sexual, que no se ponía cachondo con esto. Lo hacía por poder, por sadismo, por crueldad, por sentirse absolutamente superior a esas personas débiles, esas personas que tienen problemas. Es sin duda uno de los perfiles más malvados a secas que he visto en mi vida. Fijaos si era hijo de puta, que varias de las personas a las que tenía atrapadas le dijeron claramente que no podían más, que se iban a suicidar si esto seguía así, que estaban en el límite, que no iban a hacer eso que les estaba pidiendo. Su respuesta: me da completamente igual si vives o mueres, haz lo que quieras, yo tengo estas imágenes y las voy a filtrar. Es un punto tan grande de psicopatía que incluso contar esto a mí me horroriza. Y ojo, es una historia totalmente reciente, no estamos hablando de algo que pasó en el siglo XIX, no, para nada, es algo que pasó hace muy poquitos años. Se cree que Matthew torturó entre 60 y 120 personas. Y os preguntaréis, ¿y la policía? ¿La policía tenía alguna denuncia suelta? Pero era incapaz de unir el rompecabezas, porque este tío, todo lo que tenía de malvado, lo tenía de genio. Encriptaba absolutamente todo lo que hacía, y como jamás quiso quedar ni tener contacto que no fuera online con ninguna de las personas, no había manera de conseguir atar los cabos. Y cómo se sabe todo esto, porque incluso los psicópatas más inteligentes siempre pecan de un fallo, siempre es el mismo: prepotencia. ¿Qué pasó? Que se vio tan superior a la policía que empezó a descuidarse un poco. Entró en contacto con una chica, otra vez haciéndose pasar por la artista Liz, y le pidió unas fotografías eróticas para trabajar. Estaba dispuesto a pagar 1.200 libras. La chica se quedó horrorizada y le dijo que no. La respuesta de Matthew fue enviarle fotos y vídeos de pedofilia explícita. En ese momento la chica colapsó y le dijo que eso era una tapadera, que no se llamaba Liz, que era un tío y que iba a denunciarlo. Y efectivamente,
fue a denunciarlo. Como os digo, la prepotencia le hizo despistado y en algunas de esas imágenes pedófilas que envió salía Devil666, que era uno de sus alias más utilizados, uno de sus más de 70 alias que había utilizado. Los otros dos que más utilizaba era In the Garden y Evil Mind. Estamos a mayo de 2015 y la policía inglesa Scotland Yard junto con la Interpol lanzan una orden de búsqueda y captura con la persona que se haga llamar Devil666. Empezaron a atar cabos con otras denuncias que había habido con nicknames parecidos y al final consiguieron rastrear la señal hasta un apartamento. El 21 de junio la policía inglesa entraba en el apartamento y se encontraba con Matthew. Aquí en pantalla tenéis el vídeo que la propia policía grabó cuando atraparon a Matthew Falder. Fijaos si le da igual todo y es prepotente que cuando la policía le estaba leyendo los diferentes crímenes que había perpetrado, el tío dijo, así, pero tranquilamente, hostia, esto parece la ficha criminal del infierno. Como si la cosa no fuera con él. Causing or inciting a child to engage in sexual activity, possessing indecent images of children. Sounds like the rap sheet from hell. En el apartamento encontraron absolutamente de todo. Os podéis imaginar qué tipo de material gráfico había ahí dentro. Miles de fotos, vídeos, algunos de contenido pedófilo extremo y por supuesto Matthew fue enviado al calabozo de inmediato. El juicio fue rápido y fue condenado a 32 años de prisión, que a mí me parece poco. Yo creo que gente así tendría que estar en la cárcel para toda la vida, sin posibilidad de salida. Esto, si no otra cosa aún peor, que da para un vídeo que hice ya de la pena de muerte, a favor o en contra, lo podéis ver, es un directo. Ahí expongo mi opinión. Mi único consuelo es que sé perfectamente cómo los otros presos tratan a los criminales como Matthew. Estoy seguro de que muchas de las cosas que él había grabado se van a quedar cortas comparadas con las barbaridades que van a realizar los diferentes presos con su culo. Desde luego estos 32 años le van a parecer como 149 después de que todos los presos de la cárcel vayan a lo medieval contra su culo. Como último apunte para que veáis hasta qué punto su mente era retorcida, encontraron en su apartamento varias conversaciones que él tenía con otros usuarios de la Deep Web y en algunas conversaciones encontraron frases tipo: uno de mis sueños sería romper todos los huesos de un bebé, poder hacerlo uno a uno, o cómo me gustaría utilizar un niño pequeño de Diana. Como veis, hay seres humanos en los cuales la definición de maldad se queda corta. Y hasta aquí este vídeo, que sé que os encantan estas historias macabras, pero me gustaría terminarlo con un pequeño mensaje, sobre todo a los más jóvenes. Jamás de los jamases os fiéis de nadie en internet. Nunca deis ningún tipo de información privada. Nunca mandéis fotos desnudos, desnudas. No lo hagáis, porque tenéis muchísimo más a perder que a ganar. Al menos hasta estar 100% seguros de que esa persona con la que estáis hablando es lo que dice ser. E incluso así tened muchísimo cuidado. Jamás nada privado ni nada erótico online. La niña psicópata de 11 años que mató y mutiló a otros niños por puro placer. Mary Bell. La historia de Mary Bell, una niña con cara de ángel que mató y mutiló cuando solo tenía 11 años. Comencemos. Mary Flora Bell nació en mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Y quiero recordar que esto es totalmente cierto, verídico. La trágica historia, todo lo macabro, todos los detalles horripilantes que escucharéis en los próximos minutos son ciertos, son comprobables. Mary Flora Bell nace en Newcastle y ya desde pequeña, como la gran mayoría de psicópatas y asesinos, tiene una infancia muy dura. Es criada por una mujer terrible. Su madre era una prostituta que la crió sola. Y atención, porque esto que voy a decir es muy impactante. Su madre empezó a vender el cuerpo de su hija, es decir, la empezó a vender como prostituta cuando Mary solo tenía 5 años. Con 5 años ya estaba teniendo sexo con clientes, por supuesto, clientes de su madre, una persona alcohólica, drogadicta, que la pegaba, la maltrataba y la humillaba, pero por encima de todo, la vendía sexualmente para ganar dinero fácil. Estamos hablando
de que vendía a una niña de tan solo 5 años. Incluso este monstruo, porque no tiene otro calificativo, Betty Bell, así se llamaba, intentó asesinar a su niña en varias ocasiones, no lográndolo, y contando que la niña había tenido un accidente, se había caído, o la niña había cogido sus antidepresivos y se los había tomado en masa, siempre escondiendo el hecho de que fue una madre horrenda, una madre como muy pocas seguramente se habrán visto. Y como sucede con muchos niños que desde pequeño han vivido esta violencia, esta tortura, este caos dentro de su propia casa, acaban copiando o acaban aprendiendo que la forma de amar, la forma de tratar a los otros es a través del dolor, es a través de la manipulación y es a través del odio. Ya desde bien pequeñita, Mary tenía uno de los rasgos más típicos de los psicópatas juveniles: torturaba y mataba a animales. Pensad que cuando un niño tortura vilmente a varios animales, y estamos hablando de animales grandes, mamíferos, gatos, perros, animales domésticos, cuando ese niño está matando, torturando a esos animales, es que hay un problema muy grave, un problema psicológico muy importante. Mary Bell tenía esos problemas, y como en una gran parte de estos psicópatas juveniles, pasan de los animales a las personas. Trataba muy mal a sus compañeros de clase, pegaba a los niños y niñas más pequeños, siempre buscando a los más débiles, siempre buscando a aquellos que no se podían defender. Los escupía, los insultaba, incluso intentó ahorcar a una niña más pequeña. Por suerte, esa niña pudo escaparse gracias a la colaboración de sus amigas. Los profesores pensaron que eran juegos de niños y no le dieron más importancia. Pero no eran juegos de niños. El 25 de mayo de 1968, justo cuando Mary cumplía los 11 años, esa niña con cara angelical, con ese rostro casi perfecto, con esos ojos azules pero fríos, cometió su primer asesinato. Mary entró en contacto con Martin Brown, que era un niño vecino de tan solo 4 años. Lo manipuló y engañó para llevarlo a una casa abandonada, y ahí lo puso en el suelo y lo estranguló hasta matarlo. Se fue sin dejar ninguna pista, ninguna señal, ninguna marca. El mismo día, los padres de Martin denunciaron la desaparición de su retoño. Al día siguiente, la policía encontró el cadáver. En la escena del crimen no había ninguna pista. Mary, aun teniendo tan solo 11 años, fue muy inteligente y no dejó nada. Scotland Yard pensó que un hombre adulto había sido el autor de ese asesinato por la fuerza con la que había sido estrangulado el niño, y que un asesino estaba libre y cerca, acechando. Lo que nunca imaginaron es que ese hombre, ese asesino, era en realidad una niña pequeña, una niña con cara de ángel, una niña llamada Mary Bell. Mary solo tenía una amiga, una niña 2 años mayor que ella, es decir, 13 años, llamada Norma Joyce Bell. Aunque se apelliden igual, no tienen absolutamente ningún parentesco. Norma era una niña, aún en menor medida, parecida a Mary. Le gustaba torturar a las demás niñas, le gustaba asustar a la gente y, sin duda, y como su mejor amiga, tenía una falta absoluta de empatía hacia los demás. Mary y Norma empezaron a actuar de una forma extraña. Por ejemplo, Mary fue a casa de sus vecinos, una vez ya había habido el entierro, y preguntó por Martin. Los padres le dijeron que Martin había fallecido, y ella, aun siendo la autora del asesinato, rió y dijo: no, ya lo sé, si lo que quiero es verlo en su ataúd. Otra de las cosas extrañas que hicieron, además de torturas, de dar miedo, de pegar a otros niños y niñas, fue entrar en una guardería, destrozar una parte del mobiliario, y Mary cogió una tiza y escribió bien grande: yo asesiné, puntos suspensivos. Así que tal vez vuelva a ello. La policía y los profesores de nuevo fallaron y tomaron esto como una broma pesada, como una muestra más del carácter que ya conocían de Norma y Mary, un carácter que sabían que era excéntrico, que sabían que era extraño, pero no pasó de ahí. No pasó de: son niñas, seguramente no están bien en casa, seguramente no están del todo bien de la cabeza, pero no van a hacer daño absolutamente a nadie, o no van a hacer nada grave. No podían estar más equivocados. El segundo asesinato estaba a punto de suceder. Mary y Norma se fijaron en un nuevo objetivo, un niño de tan solo 3 años llamado Brian
Howe. El 31 de julio de ese mismo año, 1968, y esta vez acompañada por su inseparable amiga Norma, Mary secuestró a Brian. Lo llevó a una zona cercana a la casa abandonada, una zona donde había escombros, y ahí lo estranguló. Pero esta vez fue un paso más allá. No se sabe exactamente si antes o después de que el niño muriera, Mary cogió unas tijeras y empezó a mutilarle partes de su cuerpo, centrándose sobre todo en sus testículos y pene. Le cortó los testículos, le cortó partes del miembro, le cortó partes de su pierna y también varios mechones del pelo. Norma quedó horrorizada. Le pidió que parara, que terminara con la tortura. El niño estaba muerto ya, no había nada más que hacer, pero Mary no quería parar. Así que Norma se escapó, salió corriendo sin mirar atrás, pero no dijo absolutamente nada del asesinato. Nada de lo que había visto, y no dijo nada que pudiera inculpar a su compañera. Para terminar con su macabra obra, Mary cogió las tijeras y marcó con toda la fuerza que pudo en el estómago del niño las iniciales M.B. Mary Bell. Lo marcó tan profundo que los intestinos asomaban cuando la policía encontró el cadáver. Otra vez no había nada que pudiera llegar a la conclusión de que una niña de 11 años había sido la autora del crimen. Pero pasa algo con los psicópatas. Quieren notoriedad. La gran mayoría de psicópatas adoran el ojo público. Quieren que la gente hable de su crimen. Quieren que la gente hable de ellos. Y Mary, aunque fuera una niña, era una psicópata de libro. Así que se le calentó la boca. Y esa fue su perdición. Durante los días siguientes al segundo asesinato, Mary volvía a casa de los padres del recién fallecido y les preguntaba sobre su hijo, sobre cómo se sentían, si estaban tristes, si tenían alguna idea de quién podía ser el asesino. Esto unido a que los padres ya habían visto cómo Norma y Mary molestaban a su hijo durante varios días antes del asesinato, hicieron que la policía pusiera su mirada encima de esas dos niñas, en principio inocentes. Scotland Yard interrogó durante días a las amigas. Ellas negaban absolutamente todo y de forma bastante inteligente intentaban culpar a otras personas. Según un informe policial, y estos son palabras textuales, Mary Bell inculpó a un niño del barrio, por supuesto un niño totalmente inocente, de forma muy astuta e insidiosa, mostrando gran inteligencia. Palabras textuales de un informe policial que se hizo en ese momento. Pero Mary, aun siendo un psicópata inteligente, con su cara de buena, su cara angelical, sus ojos azules, cometió un error. Como casi todos al final acaban cometiendo un error. Dijo que recordaba haber visto al niño jugar con unas tijeras. Y la policía en ese momento supo que ella lo había hecho, porque nunca jamás habían nombrado ni le habían comentado que en la escena del crimen se encontraran ningunas tijeras. Así que sabían que ella estaba escondiendo algo. El detective Dobson, que era el que estaba a cargo de la investigación, declaró que nunca jamás había visto una niña tan espeluznante, que esa niña tenía una mirada tan malévola que incluso él, un hombre adulto, un policía, tenía miedo, que se comportaba como una trastornada y que incluso cuando vio imágenes del ataúd con el cuerpo del niño dentro, rió y se frotó las manos. Al final, el detective logró una confesión de la propia Mary, que también inculpó a Norma. Por su parte, Norma inculpó totalmente a Mary, lo cual era cierto, y las dos fueron encerradas en la estación de policía de Newcastle West End. Se estuvieron insultando como dos adultas durante todo el rato que estuvieron en el mismo sitio. En el juicio, Mary volvió a confirmar que había sido la autora de los asesinatos y que lo había hecho simplemente porque quería saber qué se sentía. No mostró arrepentimiento en ningún momento. El tribunal fue duro, la condenó a cadena perpetua. En cuanto a Norma, el tribunal la consideró inocente, aunque mentalmente perturbada, por lo que la enviaron a un psiquiátrico durante varios años. Sé que he dicho que Mary fue condenada a cadena perpetua toda la vida. Pues esto no fue exactamente así. Os puedo asegurar que Mary está actualmente en libertad y que tan solo estuvo 12 años en la cárcel. ¿Y cómo puede ser eso? Pues bueno, porque en Inglaterra hay un término legal llamado At Her Majesty's Pleasure,
que viene a ser algo así como cuando a su alteza le dé el gusto o quiera hacerlo, que significa que te condenan indefinidamente. Es decir, no hay una cifra exacta, puedes estar toda tu vida. Es un término legal muy anglosajón, muy de Inglaterra, no sé si hay otros países en los cuales esto exista. Y lo que sucede es que algunos condenados están muchísimos años en la cárcel, pero otros, como en el caso de Mary Bell, no. Y por revisiones de condena, por buena conducta, aunque ella se escapó de una cárcel en la que estuvo, una cárcel abierta que se llama, que es una cárcel donde hay muy poca seguridad, donde casi puedes pasar una valla haciendo un pequeño salto, pues escapó, según ella, para irse de fiesta porque quería vivir la noche, porque quería despejarse después de varios años de estar encerrada. La recapturaron y simplemente le quitaron unos cuantos días de gracia que tenía. El caso es que a los 23 años, Mary Bell quedaba en libertad. ¿Y qué pasó con ella una vez libre? Pues se sabe muy poco. Quiso iniciar una nueva vida, quiso olvidarlo todo. No dio ni una entrevista, no hizo ni un comentario público, al contrario que la desgraciada de su madre, que vendió absolutamente toda la historia, cómo la crió, lo que hizo con ella, cómo era la niña en casa. Siguió de alguna forma viviendo a costa de su hija, quizás no prostituyéndola, pero sí vendiendo absolutamente toda la intimidad por el simple morbo. Si me preguntáis a mí, la persona que tendría que estar de por vida en la cárcel es su madre, es Betty Bell. Ella es la verdadera culpable de todo. Y con Mary tenemos a una persona que ha querido iniciar una nueva vida, se conoce que ha sido madre y que consiguió algo que en ese momento era inaudito, que la prensa, por orden judicial, dejara de perseguirla. Esto se conoce como el precedente o la orden Mary Bell y es una ley del Tribunal Supremo de Inglaterra que lo que está haciendo es proteger la intimidad de los condenados que están en libertad. Ella fue la primera y seguramente habrá muchos más casos, cansada de que su vida se estuviera retransmitiendo, cansada de que se siguiera hablando de ella. Simplemente quería desaparecer del ojo público. Como os comento, nunca ha hablado y no se sabe cómo es actualmente. Y aquí termina esta historia absolutamente real de una niña con cara de ángel, pero que fue capaz de lo peor. Os dejo con una frase que dijo ella misma en el juicio. Me gusta herir a los seres vivos, personas y animales que son más débiles que yo, que no se pueden defender. Espero que hayáis disfrutado de esta recopilación de historias de terror y que la hayáis escuchado acompañados, porque si no, esta noche se os va a hacer muy larga. Nos vemos.